La gran mayoría de personas quiere perder peso. Te indicaron Ozempic y no sabes cómo usarlo. Déjame explicarte cómo lo debes hacer. ¿Qué pasaría si yo te dijera que dentro de la industria ha encontrado una forma perfecta para alquilar tu propia salud? Antes de empezar, quisiera decir que esto es información general y una reflexión psicológica o educativa. No reemplaza la evaluación médica. Si alguien está usando o pensando usar estos fármacos, lo correcto primero es evaluarte con un médico, conversarlo con un profesional de salud y seguir los tratamientos que sean indicados por ellos. ¿Te has dado cuenta que de un tiempo a esta parte pareciera que existe una solución mágica para algo que históricamente nos ha costado muchísimo como sociedad, el aumento de la obesidad? De repente, en conversaciones, reels, titulares, hasta en sobremesas, aparece el nombre Ozempic o medicamentos tipo Ozempic. Y ojo, no voy a demonizarlos, estos fármacos pueden ser una herramienta real, útil y menos invasiva para personas que lo requieren. Pero hoy quiero mirar el fenómeno completo. ¿Cómo algo médico se vuelve un fenómeno cultural? ¿Por qué nos seduce tanto? ¿Qué riesgos se conversan poco en redes? Y sobre todo, ¿qué pasa psicológicamente cuando la delgadez se vende como salvación y la apariencia se vuelve equivalente a valor? ¿Qué es Ozempic y cómo funciona? Ozempic es el nombre comercial de semaglutida, un medicamento de la familia agonistas del receptor GLP-1. En simple, imita una hormona natural, la GLP-1, que participa en la regulación de la glucosa y del apetito. ¿Y qué hace en el cuerpo de manera general? Aumenta la secreción de insulina cuando la glucosa está alta, o sea, de forma dependiente de glucosa, disminuye el glucagón, que es una hormona que eleva el azúcar en sangre, retrasa el vaciamiento gástrico, o sea, la comida se va más lento del estómago, lo que puede aumentar sensación de saciedad, y disminuye el apetito y la ingesta al actuar en circuitos centrales del cerebro relacionados con el hambre y la recompensa. Ozempic, en particular, está aprobado para diabetes tipo 2 y reducción de eventos cardiovasculares en ciertos pacientes con diabetes según su ficha técnica en Estados Unidos. Para manejo de obesidad, la semaglutida también existe en otra presentación o dosis, como Wegovy en algunos países con indicación específica para el control de peso. Pero, ¿por qué se hizo famoso? La fama de Ozempic no se explica solo por la medicina, se explica también por la cultura. Puede que tenga buenos resultados, pero también esto ha sido muy bombardeado por todas las celebridades que han utilizado estos medicamentos. Desde Luis Miguel, las Kardashians, hay miles de comediantes y uno de los más populares es el Elon Musk, el cual sí ha usado estos medicamentos para perder peso. Hay evidencia robusta de que la semaglutida en dosis para manejo de peso logra descensos clínicamente relevantes cuando se combina con intervención de estilo de vida. En un estudio, la semaglutida de 2,4 miligramos semanales más cambio de estilo de vida se asoció a una reducción de peso sostenida y significativa. También no podemos olvidar las redes sociales. Hay análisis recientes que muestran cómo la conversación digital en Reddit, TikTok, etc. impulsó interés, normalizó un uso estético de este medicamento y muchas veces dejó en segundo plano riesgos y supervisión. Es innegable que vivimos en una época donde el ideal corporal está hiper presente. Entonces, cuando aparece algo que parece acortar el camino, se transforma en un símbolo de control, de éxito, de validación y pertenencia. Yo lo que te estoy hablando es de un cambio de paradigma en la historia. Te estoy hablando de un cambio que es muchísimo más agresivo y es algo en la historia de la medicina que está y va a partir la historia de la medicina en dos. Y aquí entra lo psicológico. No solo se compra un fármaco, muchas veces se compra la esperanza de la aceptación. Pero la parte que nos perdemos es que esto no reemplaza un estilo de vida. Esta es una verdad incómoda pero importante. Los medicamentos no son un reemplazo mágico de los hábitos. En ensayos clínicos serios, la intervención incluye acompañamiento en alimentación, actividad física y conducta. En otras palabras, el milagro no viene solo, viene con estructura y seguimiento. Además, aunque el fármaco ayude, el cuerpo y la mente igual necesitan sueño suficiente, movimiento regular, manejo del estrés, alimentación sostenida en el tiempo, vínculos y apoyo social. Porque el peso no es solo fuerza de voluntad, es metabolismo, genética, entorno, salud mental, horarios, acceso a alimentos, estrés crónico, medicamentos, historia de trauma, cultura, todo junto. Entonces sí, puede ser una herramienta médica, pero si la narrativa social se vuelve esto es lo que te va a arreglar, podemos terminar ignorando lo que de verdad sostiene salud y bienestar.
Como todo medicamento, existen efectos secundarios. Hay algunos conocidos y otros mucho menos comentados. Subí 33 kilos en mis 2 embarazos. Me dio diabetes gestacional. Le hablo a una amiga porque quería volver a la Lisandra de antes y me dice, amiga, Ozempic, están todas flacas con el Ozempic. Bueno, me compro este Ozempic. Me pincho la primera vez, al tiro me empiezo a sentir rara. Empiezo a sentir mal, palpitaciones. En la noche me acuesto y empiezo a sentir casi como un heart attack. Voy al baño y como la sustancia, veía como que las paredes hacían wum, wum. Y dije, wow, me voy a desmayar, me voy a morir. Algo me está pasando. En redes se habla mucho de las náuseas y que te quita el hambre, pero hay varios puntos que se conversan poco y que aparecen en fichas técnicas y guías clínicas. Dentro de los efectos comunes, los típicos, están las náuseas, los vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal. Están dentro de los más frecuentes con semaglutida para el manejo del peso y esto tiene relación con su mecanismo de acción que hablamos anteriormente. Y hay otros efectos serios o relevantes, pero que son menos virales. Por ejemplo, una advertencia por tumores de células C tiroideas y contraindicación en personas con antecedentes familiares o personales de carcinoma medular de tiroides, según el Boxed Warning de Ozempic. También está la pancreatitis aguda, advertida como riesgo a considerar en semaglutida, la enfermedad de vesícula, lesión renal aguda, complicaciones de retinopatía diabética, que esto fue reportado por Robbie Williams incluso, el vaciamiento gástrico retrasado, ideación suicida, depresión. Bueno, ¿significa esto que te va a pasar todo eso? No, pero sí significa que no es inocuo, no es como un dulce. Y que su uso serio implica revisar tu historia clínica, la evaluación de los riesgos, el seguimiento y la educación al paciente. Y sí, yo no te estoy hablando de ninguna teoría. Yo no te estoy diciendo de teorías de conspiración y yo no te estoy diciendo nada porque haya alguien sentado pensando en cómo te van a hacer daño. No, es que mira, vamos a partir de la base que todas las personas, yo de verdad pienso y siempre creo que todas las personas que pueden estar dentro de una oficina en cualquier industria lo que están es intentando pensar en cómo hacer el bien y vamos a partir es desde ahí. Y aquí voy a decir algo delicado. Parte del problema cultural es que la gente está dispuesta a tolerar efectos adversos con tal de lograr el cuerpo o la imagen ideal, porque el cuerpo se volvió la moneda social. La trampa psicológica, cuando el cuerpo se vuelve un proyecto moral. Y hablemos de por qué esto pega tan fuerte. En psicología hay un concepto que está en gran parte detrás del fenómeno, el estigma. La evidencia indica que el estigma por peso se asocia a sufrimiento psicológico, peor salud mental y puede afectar conductas de salud. La Asociación Americana de Psicología ha hablado del peso del estigma y cómo puede aumentar el riesgo de problemas psicológicos. Además, estudios muestran que el estigma internalizado, o sea, cuando la persona se cree los estereotipos, se relaciona con peor calidad de vida y salud mental. ¿Y qué pasa cuando aparece un fármaco que promete bajar de peso rápido? Que socialmente se convierte en una vía de volver aceptable un cuerpo en vez de cuestionar por qué ciertos cuerpos son tratados como menos valiosos. Y ojo, el estigma no afecta solo a personas con sobrepeso, también afecta a personas en recuperación de trastornos alimenticios, adolescentes con imagen corporal frágil, personas delgadas con miedo constante a subir de peso, gente que vive comparándose y castigándose, porque el mensaje cultural termina siendo tu cuerpo es tu currículum moral, como les decía anteriormente, la moneda de cambio social. Y aparece el Ozempic como panacea, pero también aparece el riesgo de desplazar el foco. Hay una paradoja. Por un lado, estos fármacos pueden ser un avance real en salud pública para quienes lo necesitan, con evaluación y seguimiento. Por otro lado, cuando se convierten en tendencia, se vuelven parte de una industria emocional, prometen control en un mundo incierto. Y entonces el foco se desplaza de salud a apariencia. Esto es lo más importante respecto al tema. Muchas personas piensan que por el hecho de consumir estos medicamentos, los efectos van a perdurar a través del tiempo. Y eso es una mentira. Cuando tú dejas de consumir el medicamento, en automático se va a cortar. Así que si no hiciste los cambios necesarios durante el proceso del medicamento, esos cambios que no se efectuaron van a traer consecuencias. ¿Qué serían qué? Pues la ganancia de peso. Y aquí es donde yo invitaría a poner energía en algo más profundo. Los estilos de vida con sentido, no como castigo, sino como cuidado. Porque si tú haces cambios solo desde el rechazo al cuerpo, esos cambios se viven como una penitencia. Pero si el motor es el bienestar, la energía, el sueño, la fuerza, el ánimo, la movilidad, la prevención, lo cambia todo. Quisiera cerrar este video con una idea simple.
Si un medicamento ayuda a alguien que lo necesita y está indicado, puede ser una herramienta muy valiosa. Pero si lo convertimos en la solución cultural al malestar, corremos el riesgo de reforzar lo peor de esta época. Creer que la vida mejora cuando el cuerpo se ajusta a las expectativas o el ideal. La invitación final es esta: que la salud no sea una excusa para odiarte, que el cuerpo no sea el precio de pertenecer, que el bienestar integral pese más que la estética. Y si hay algo verdaderamente revolucionario hoy, quizás no es bajar de peso, es dejar de medir el valor humano en kilos.